Bueno, estamos aquí de vuelta en Museo 360, como de costumbre Mauge, trayendo versiones bastante particulares de un tema muy conocido por todos nosotros. Hoy es el 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente y como decía un poco la editorial, es una fecha bastante importante y un poco es también empezar a pensar qué significado tiene esta fecha, cuándo surge, por qué todo este tema de la conservación del medio ambiente si es algo nuevo, porque siempre he visto, pensamos como que esto empezó hace poquito, pero la verdad es que el tema del Día Mundial del Medio Ambiente empezó hace muchos años atrás, en 1972, cuando un 5 de junio, entre el 5 y el 16 de junio de ese año, se celebra en Suecia, en Estocolmo, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Y es la primera vez en la historia, en el mundo, que se empieza a discutir temas como que el planeta es un tema central y en esa reunión, esta conferencia, hubo 113 países representados y es lo que hoy conmemoramos como el Día Mundial del Medio Ambiente. El primer año que se celebró fue en 1973 y tenía un lema bastante fuerte que aún hoy es muy interesante, que es solo una tierra. Para este año hace más relación o referencia al cambio climático. Esa conferencia no surge de la nada, sino que es el producto de dos eventos que ocurrió antes. Uno fue un libro muy conocido, que bueno, todos los que estudian agronomía o algunos que hacen ambiente lo conocen, que es La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que se publica en el 1962 y que un poco demuestra los datos del DDT y de otros insecticidas sobre las cadenas alimentarias, sobre las aves principalmente, y cómo podía eso afectar a la salud humana. Y básicamente lo que plantea es que una tecnología que había sido diseñada para resolver un problema producía una secuencia en cascada que afectaba a muchas especies más allá de las que se querían controlar. Y en ese momento también se publica un libro que es Los límites del crecimiento del Club de Roma, que allí se plantea que el crecimiento exponencial de la población humana iba tan acelerado que eso también podría producir un problema. De ahí, de esa conferencia de Estocolmo, surgieron 26 principios, pero básicamente ahí sale los 26 principios sobre el derecho humano al ambiente sano, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que hasta el día de hoy sigue teniendo funcionando y tratando de concientizarnos a todos, y el propio Día Mundial del Medio Ambiente. Pero ¿qué pasa desde ese año, desde 1972 en adelante? Bueno, luego vinieron unos años de consolidación y de nuevos desafíos, principalmente en la década de los 80 y los 90. Hubieron dos momentos que son claves. El primero fue el informe de Brundtland en 1987, donde la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo publicó un documento que popularizó un concepto que actualmente lo usamos mucho, que es el concepto de desarrollo sostenible. Sí. Que no es más que aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y aunque parece una definición un poco sencilla, representó un momento muy importante y un punto de quiebre, porque por primera vez se empezaron a integrar en un mismo marco tanto la economía como la parte social y lo ambiental. El segundo momento es el Protocolo de Montreal, también en el año 87, y aquí se presentaron los descubrimientos sobre el agujero en la capa de ozono, causado por los clorofluorocarbonos, conocido como CFC. Y bueno, hubo una respuesta internacional bastante sorprendente,
Los países firmaron, cumplieron y bueno, la capa de ozono se está recuperando y es un caso que representa un éxito en cuanto a la cooperación ambiental internacional. Claro, o sea que cuando hay voluntad de parte, tanto política, ante un problema evidente, la acción colectiva funcionó. El protocolo de Montreal entonces es una de esas pruebas de que si todos los países se ponen de acuerdo y legislan y reglan sobre eso, puede andar. Pero ¿qué pasó entre los años 90 y los 2000 para que hoy estemos un poco más preocupados? También se dieron en materia de instrumentos de gobernanza ambiental situaciones muy importantes, como por ejemplo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992. Allí se firmaron 3 convenios. En esta cumbre participaron líderes mundiales, científicos, miembros de la comunidad también. Y los 3 convenios súper importantes que se firmaron ahí fue, uno, la Convención Marco sobre el Cambio Climático, el otro, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y el tercero, la Convención de la Lucha contra la Desertificación. También en este encuentro se propuso lo que es la Agenda 21, que es básicamente un plan de acción integral para el desarrollo sostenible, que bueno, en su momento fue muy criticado por ambicioso. Y bueno, también hubieron unos hitos en la década del 2000, en particular el 2005, se realizó la evaluación de los ecosistemas del milenio, en el cual científicos de todo el mundo revelaron sus datos y coincidieron en que en los últimos 50 años los humanos hemos modificado los ecosistemas más rápido que en cualquier otro periodo comparable de la historia. Y otro hito importante es que entró en vigencia el protocolo de Kioto, que ya se había propuesto en 1997, pero en este año entró en vigencia, y este protocolo lo que propone era la reducción, el compromiso de los países desarrollados para reducir las emisiones. Ah. Y lo importante era que iban a poder cuantificar, ¿no?, los resultados de esta propuesta. Un poco, visto, cuando uno hace un poco de historia, hay muchos marcos, muchos acuerdos, pero hoy por hoy el planeta sigue calentándose. Entonces, ¿qué pasa después del 2010 con este tema de, la conversación entre los países y los acuerdos? Sí, después del 2010, específicamente el año 2015 fue un año bisagra. Se firmó el Acuerdo de París, que tenía como objetivo limitar el calentamiento a 1.5 grados sobre los niveles preindustriales. A diferencia de Kioto, el Acuerdo de París era universal. No solo los países desarrollados presentaban sus contribuciones, sino todos los países. Ese mismo año se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que integraron la dimensión ambiental en la agenda global de una manera un poco más profunda que antes. Además surgió algo que no estaba en ningún plan, y era los movimientos juveniles, muy importante. Sí. Friday for Future llevó la crisis climática a las calles de todo el mundo. Bueno, acordate que eso fue Greta Thunberg, sí, la que plantea esa idea. Y sí, la conciencia ambiental dejó de ser solo un tema para expertos, para científicos, y se convirtió en una demanda ciudadana más masiva, y cambió esto un poco la presión política sobre los gobiernos y las corporaciones. Claro, y es un poco también como científicos y como comunicadores nos interpela directamente, porque demuestra que comunicar bien la ciencia tiene consecuencias que pueden ser reales. Y llegamos al 2005-2006, que estamos ahora, y el planteamiento de la ONU dice, estamos en medio de una triple crisis planetaria. Tenemos un cambio climático que aflige, una pérdida de la biodiversidad y una contaminación, que también serían los 3 pilares de esta crisis que se están retroalimentando. Los ecosistemas se continúan degradando, retienen menos carbono. El cambio climático destruye los hábitats y la contaminación reduce la resiliencia de los sistemas vivos. ¿Qué les parece si comentamos uno por uno estos 3 pilares de la crisis actual en la que estamos viviendo? Bueno, respecto a la crisis del cambio climático, ya hay datos que son muy contundentes. De hecho,
datos provenientes de 8 organismos distintos independientes, como por ejemplo la Organización Meteorológica Mundial, la NASA, la Agencia Climática y Oceánica y otros, coinciden en que el 2025 fue el tercer año más cálido de la historia instrumental, es decir, desde que tenemos instrumentos para medir la temperatura, el 2025 fue el tercer año más cálido. También coinciden en que la temperatura global estuvo 1,47 grados por encima del nivel preindustrial y que el año más cálido registrado fue el 2024, con 1,60 grados. También otro dato que a mí me pareció súper interesante es que los 10 años más cálidos que se registraron desde que tenemos conocimiento ocurrieron todos después del 2015. Sí. Y bueno, y análisis, datos más, o sea, yo dije datos de 2025, estos son del 2026, dicen que el umbral, que es preocupante porque el umbral este de 1,5 grados propuesto en el Acuerdo de París ya fue superado, y que los modelos de proyección que realizan distintos investigadores dicen que para el 2040 ya podríamos alcanzar los 2 grados, y con consecuencias como, por ejemplo, la desaparición de 1/3 de los glaciares de todo el planeta, sequías que afecten al 75% de la población mundial. Y otro dato que a mí me pareció muy tremendo es que el máximo histórico de emisiones de dióxido de carbono se registró el año pasado con 38.100 millones de toneladas. Sí, realmente ese dato es como muy fuerte, porque 38.000 millones de toneladas de dióxido de carbono es muchísimo para un año. ¿Y qué pasa con todo esto, con la biodiversidad, que es otro de esos pilares? Sí, y bueno, se ve muy afectada. De hecho, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre la Diversidad Biológica y Servicio de los Ecosistemas representa el organismo científico internacional de referencia en cuanto al tema de la biodiversidad. Establece que aproximadamente 1 millón de especies está en riesgo de extinguirse actualmente. La tasa actual es de decenas a cientos de veces mayor que el promedio de los últimos 10 millones de años. Y hay datos muy recientes que ilustran un poco esta problemática. En octubre del 2025, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publicó que más del 60% de las especies de aves del mundo están en declive. Sí. En el 2016 era el 44%, para hacer un poco de comparativa. Sí. En marzo de este año se documentó además que las poblaciones de peces migradores de agua dulce cayeron un 81% desde el año 1970. Es mucho. Y una investigación de abril de este año mostró que los bosques de África invirtieron su función. Ya no están funcionando ya no absorben carbono, sino que están empezando a emitirlo como consecuencia de décadas de deforestación. Es un problema que no es abstracto y la biodiversidad, sostiene un montón de servicios ecosistémicos, entre los que se encuentra la polinización de los cultivos, purificación del agua, regulación del clima local, y es un problema en el que no estamos ajenos. Acá en el NOA lo vemos directamente, la retracción de las vegas en la Puna, la presión sobre las yungas y el Chaco seco. La pérdida de diversidad en los agroecosistemas del Valle del Lerma no es algo que sea ajeno a nosotros. Lo tenemos aquí nomás. Sí. Por otro lado, que la última de estos pilares de la crisis es la contaminación, que tampoco es ajeno a nosotros, porque uno de los problemas de contaminación en el aire llega a matar hasta 7 millones de personas por año en el mundo. Es una de las mayores causas ambientales de muerte prematura. 9 de cada 10 personas en el planeta respiran aire que no cumple con los valores mínimos propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Y un poco también estaba viendo el tema de los plásticos, que es otro problema. La producción mundial de plásticos superó los 450 millones de toneladas en el 2025, y de esos 1 o 2 millones de toneladas terminan en los océanos, y si a eso le sumamos todo el microplástico que estamos consumiendo y tenemos en nuestro cuerpo, es un tema muy preocupante. Y estamos en este punto, estamos en una crisis importante, donde está este lema inicial, que era solo una tierra, hoy sigue siendo vigente, y el problema es que no tenemos un plan B. ¿Les parece que vayamos a un tema musical y después seguimos con Museo 360? Bueno, seguimos aquí en Museo 360 y hoy, Andy nos vino a visitar. ¿Qué es lo que nos querés comentar de
de los temas que estuviste viendo? Bueno, vi un montón de cosas, lo mal que le hacemos a nuestro planeta. Y vos comentaste algo sobre los plásticos, entonces, bueno, dije, uno de los temas que creo que nos preocupan a todos es la producción de plástico, porque uno dice, bueno, yo tiro algo en el fondo de mi casa, en una bolsa de residuos, ¿y a dónde va a parar todo eso, no? Y bueno, se ha descubierto que existen 7 grandes islas en los océanos, y estas islas, digamos, funcionan como grandes vertederos flotantes de millones y de materiales, de residuos, que ocupan millones de kilómetros. Entonces, estas islas, que son gigantes, tienen residuos de diversos tamaños. Unos de los más preocupantes son los microplásticos, ¿no? Que todo el mundo habla sobre los microplásticos. Y bueno, se han hecho estudios y ya se sabe que estas 7 islas han sido como identificadas claramente. Una de ellas es la que se llama Sargassy. Sí. Es una, no es tan grande, pero está, digamos, en relación con el Gran Mar del Sargazo, que se encuentra cerca del área del Caribe, ¿no? Es una zona que, como ahora, no sé si vieron, en todos lados está lleno de sargazo. Las vacaciones. No hay que ir a Playa del Carmen. Ayer vi, está explotado de sargazo. Exacto. 80 centímetros de altura el sargazo, ¿no? Bueno, ese sargazo proviene de esta zona, claro, que es una zona muy grande, es un cinturón que está entre África y América, y en ese lugar existe también una isla de plástico. Esta se descubrió gracias a las expediciones que hizo Greenpeace, y para que tengan una idea, lo que lleva esa isla, lo que contiene esa isla, son botellas de shampoos, redes y artes de pesca, que uno no cree, pero es una gran cantidad, bolsas y muchos otros tipos de plásticos. Después tenemos otra isla muy grande cerca del Círculo Polar Ártico, sí, que fue descubierta en el 2013. Es una isla pequeña, pero esos restos de plásticos provienen básicamente de Europa y de Estados Unidos. Después tenemos otra isla que se encuentra en el Océano Índico y que data más o menos del año 1988, que es cuando se lo descubrió, se lo identificó más fácilmente. Y contiene muchísimos plásticos flotantes, tiene químicos y tiene otros tipos de desechos. Lo más peligroso de esto son todos aquellos desechos que no se ven a simple vista, claro, ¿no? Que se necesitan otro tipo de estudios. Después tenemos la isla del Atlántico Sur, que es la que más nos preocupa a nosotros. Si bien es pequeño sería 1 millón de kilómetros cuadrados, o sea que es bastante grande. Sí. Y se mueve obviamente por las corrientes del Atlántico Sur. Esta está situada entre Sudamérica y el sur de África. Y después tenemos islas más grandes, como son la del Atlántico Norte. Esa es la segunda más grande, sí, en extensión, y más o menos tiene 200.000 residuos por kilómetro cuadrado. Entonces se mueve en lo que sería la corriente del Atlántico, claro, Norte. Después tenemos la del Pacífico Sur, que es la que está frente a las costas de Chile y de Perú. Y más o menos, para que se den una idea, tiene una superficie que es 8 veces más grande que Italia. Para que se den una idea, es una cosa bastante grande. Sí. Sobre todo posee microplásticos. Sí, esa es. Y por último tenemos la del Gran Pacífico, que esa es la más grande. Sí. Y ella está situada entre lo que sería California y las islas de Hawái. Tiene más o menos, para que se den una idea, 60 años. Sí. O sea, de que hace muchísimos años que estamos contaminando estos mares. Y esa isla tiene algo particular, que ya existe una fauna de invertebrados asociadas a la isla. O sea, es como que hay unas comunidades nuevas que están viviendo de ese plástico. Exactamente, bueno. Como hablamos también del mar del Sargazo, es un mar que, bueno, contiene muchísima biodiversidad, ¿no? Y ahí van a los peces, a ciertas especies de peces, a dejar, digamos, los huevos, o sea, tiene toda una dinámica ecológica especial.
Para que se den una idea todos, no sé si alguna vez vieron una de esas islas, pero Sí. funcionan más o menos como un iceberg. Sí, sí. No sé si vieron un iceberg, que lo único que podemos ver en la superficie es lo más pequeñito, ¿no? Sería más o menos el 15% del plástico que realmente contiene. El resto del plástico, la mayor parte del plástico está en la parte de abajo, en el fondo marino. Y bueno, lo más preocupante de esto es que dentro de los plásticos que se tienen que considerar en las leyes, sobre todo en las normativas, son los plásticos que se llaman de un solo uso, que son más o menos el 49% del plástico que se encuentra en las islas. Claro, todo lo que consumimos, abrimos un paquetito, lo tiramos, forma parte de eso. Exactamente, todo lo que les dan a ustedes, esas cosas es súper fancy, ¿no? De cuando vas a un café y te dan ese café en un vaso bonito, ¿no? Una carita verde. Eso, todo lo que te den en un restaurante, cuando vos querés llevarte la comida rápido, cuando pasás por un lugar donde, viste, te dan la hamburguesa en el momento, ¿no? Todo eso es el plástico que tiene un solo uso. Y que es lo que preocupa a las autoridades de todo el mundo, obviamente. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa institucional y después seguimos aquí en este programa preocupante sobre el Día del Medio Ambiente? Dale. En el Museo de Ciencias Naturales son muchas las historias que podemos contar, pero las más interesantes nacen de la curiosidad de los chicos. Sí, así como dicen ellos, preguntas en el museo. Hola, buenas tardes. Soy Daniel Fernández, guía del Museo de Ciencias Naturales, y en esta columna voy a estar respondiendo a algunas de las preguntas que nos hacen nuestros visitantes más pequeños. ¿Cómo se ayuda con la conservación de especies? El Museo de Ciencias Naturales de Salta juega un papel fundamental en la conservación de especies y la difusión del conocimiento sobre la biodiversidad regional. A través de sus exposiciones, el museo muestra la fauna y flora autóctona de distintas ecorregiones de Salta, destacando especialmente aquellas especies que están en peligro de extinción. Esto ayuda a concientizar a los visitantes sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Además, el museo realiza actividades educativas y visitas guiadas dirigidas a escuelas y grupos comunitarios, fomentando el respeto y el cuidado por la naturaleza desde temprana edad. Cuenta también con colecciones biológicas que conservan ejemplares de animales y plantas, los cuales son esenciales para la investigación científica y el monitoreo de la biodiversidad local. De esta manera, el Museo de Ciencias Naturales de Salta no solo es un espacio de exhibición, sino también un centro de investigación, educación y compromiso social que contribuye significativamente a la conservación de la biodiversidad en la provincia. ¿Por qué los anfibios son los vertebrados más amenazados? Los anfibios son actualmente los vertebrados más amenazados del planeta, en gran parte por su sensibilidad a los cambios en el ambiente. Su piel delgada y permeable lo hace vulnerable a contaminantes, enfermedades, radiación solar y alteraciones en la temperatura o la humedad. Esto los convierte en buenos indicadores de la salud ambiental. Las principales amenazas que enfrentan incluyen la pérdida del hábitat, causada por la deforestación, urbanización, agricultura intensiva y contaminación del agua. Además, muchas especies tienen hábitos muy localizados y necesidades ecológicas específicas, lo que dificulta su adaptación a los cambios. Otro problema grave es la propagación de enfermedades como la Clostridium-micosis, provocada por un hongo que afecta su piel. También el cambio climático altera su ciclo reproductivo y reduce la disponibilidad de agua esencial para su desarrollo. La introducción de especies invasoras, como peces o ranas exóticas, han contribuido a la disminución de las poblaciones de anfibios nativos. Según la UICN, más del 40% de las especies de anfibios están en peligro de extinción, por lo que se consideran una prioridad para la conservación mundial.
La curiosidad que presentan los niños que visitan el museo es inmensa y nosotros los guías los acompañamos a descubrir cada sala. Nos vemos la semana que viene con más preguntas. Hasta pronto. Bueno, estamos aquí de vuelta en Museo 360, se ve 22 grados, estaba lindo, hacía un solcito lindo. Esta mañana esto que te parecía Londres, bueno, había neblina por lo menos, no sé si parecía Londres, pero bueno. Ahora vamos a hablar un poco sobre las noticias. ¿Qué te parece? A ver, Bien, bueno, ¿qué has estado leyendo esta semana que te haya llamado la atención? Bueno, el programa era un poco catastrófico. Yo voy a seguir por claro. Tiene que ver con el ¿Va a cáncer. mejorar o va a empeorar? O sea, estamos peor de lo que imaginábamos. No, pero tiene que ver con cáncer, pero una perspectiva diferente a lo que solemos asociar al cáncer. Y es que hubo un estudio internacional entre los investigadores que participaron. Habían investigadores argentinos pertenecientes al CONICET que analizaron más de 110.000 mamíferos de casi 200 especies. Un estudio sobre el cáncer y sobre la relación del cáncer con la evolución de los mamíferos. Propone una mirada un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que dicen que el cáncer podría no ser un accidente ni un error genético, sino parte de un proceso evolutivo. Ellos proponen que es como una especie de obsolescencia biológica programada y que, los resultados del estudio básicamente dicen que el cáncer tiene mayor prevalencia en mamíferos que tienen alta competencia entre ellos y menor prevalencia en mamíferos con un sistema más social, más cooperativo. La explicación que dan es que puede ser un mecanismo evolutivo que se favoreció durante la evolución del linaje de los mamíferos para eliminar a los individuos más viejos y favorecer a los individuos jóvenes, a los juveniles. Eliminando los juveniles viejos se liberan recursos, la competencia se aliviana un poco y da mayor probabilidad de supervivencia a enemigos jóvenes en mamíferos que son altamente competitivos. Sin embargo, en los cooperativos tienen menor incidencia el cáncer porque los adultos mayores de estos animales ayudan en la cría de los juveniles, básicamente. Bueno, raro. Interesante. No, me parece que está buena la idea. Cuanto más cooperativo seas, menos te vas a enfermar, ¿no? Bueno, sí, pero no sé, trato de hacer una asociación con el humano y no sé si eso es tan así. Bueno, pero analizaron 200 especies. Bueno. Nosotros somos un outlier, Somos capaz. uno nada más, claro. Bueno, me quedé pensando un poco en eso. Bueno, yo les voy a comentar algo que, más que noticias, algo que es un informe, ya que estamos en este día así medio trágico, como estás diciendo, que no es sobre plástico, no es sobre deforestación, pero tiene que ver con algo que hacemos todos los días, que es usar la IA, la inteligencia artificial. ¿Sabían que si ustedes escriben la palabra por favor o gracias, eso produce que se consuma más energía a que si no lo escribiésemos y vayamos directamente a preguntar al grano a la IA? Ay, no me digas. Tremendo. Yo saludando. O sea, todos los días, claro. nunca eso. Eso es un informe que fue emitido por la Universidad de las Naciones Unidas, en el cual dicen que los usuarios deberían empezar a usar el lenguaje cuando se habla con la IA de manera más concisa y no agregar estas palabras, porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces uno pone gracias y queda pensando y no sé qué contestar y después te contesta y un montón de cosas que no tienen nada que ver. Buah. Eso consume entre 87 y 98 gigavatios horas al año solamente escribir esa palabra. Cuando nosotros hacemos una pregunta a la inteligencia artificial, piensen que la pregunta viaja hasta el centro de datos, que está muy lejos de donde estamos nosotros. Hay muchos servidores, computadoras especializadas que van a procesar esa información y luego nos da una respuesta. Entonces, imagínense que esas computadoras están 24 horas
durante todo el año funcionando, y eso consume mucha energía. Por ejemplo, cuando uno le pide que haga una imagen a la IA, consume la misma cantidad de energía que una lamparita LED de 10 vatios durante 17 minutos. Pero si yo le pido un video, me consume lo mismo de esa lamparita de 10 vatios en 42 horas. O sea que esto visto que vemos siempre en las redes, que hay videos de tantas tonteras, estamos consumiendo mucha electricidad. La frutinovela. La frutinovela, sí, está buena, pero bueno, consume mucho. Todo esto genera mucho calor. Ese calor, piensen que los servidores se tienen que enfriar. ¿Y con qué se enfrían? Con agua. Entonces, ¿cuánta es la cantidad de agua? Por ejemplo, Google, en uno de sus centros, que consume alrededor de 750 millones de litros de agua por año para enfriar sus servidores. Solamente Google. Hay otros centros en Oregon que consumió en el 2022 el 29% del consumo total de agua de toda la ciudad. Para que vean todo esto, que son datos muy llamativos. También calculen que se está haciendo una proyección de que la huella hídrica para el 2030 sería de que estos centros de datos van a consumir 9 billones de litros de agua, que equivaldría al consumo de 1.300 millones de personas en el año. Tremendo. También, ya que estamos, has visto, bien catastrófico, si ustedes, por ejemplo, le piden que haga una imagen, es como que son como 2 cucharadas de agua, pero si le piden que haga un video, son 4 litros de agua que necesita para enfriar eso. O sea que estamos perdiendo, por hacer un videíto, el agua que podemos consumir durante 2 días. Pero esto no termina ahí, porque para que pueda funcionar todo esto necesitamos que litio, cobalto, cobre, tierras raras, todo esto termina siendo explotado en muy pocos países, y donde también esto termina contaminando los acuíferos, el suelo y todo lo demás, y encima nosotros nos sacamos rédito de todo esto. Y una de las cosas que es llamativo del informe es que de 32 países del mundo solamente tienen infraestructura para la propia inteligencia artificial, y de ahí solamente 2, que es lo que hablábamos hace un rato, Estados Unidos y China, son los que manejan el 90% de la capacidad de manejo de la IA. Por lo tanto, todos los demás países usamos la IA, pero no sacamos ningún rédito, y encima terminamos contaminando mucho más. Así que esto también genera que muchos equipos, porque estos equipos no pueden estar por muchos años, sino que se necesitan renovar, y eso también genera una basura electrónica que para el 2030 se calcula que va a generar 2,5 millones de toneladas de basura electrónica por año, que serían 250 torres Eiffel en peso. Es preocupante. O sea, es simplemente, y todo partimos de escribir gracias, por favor, así que cada vez que vayan a escribir empecemos a... Pierdan los modales. Claro, seamos un poco más conscientes de lo que está pasando. Y eso, bueno, sumado si le seguimos agregando el calentamiento que puede pasar, porque muchos de estos servidores están en el mar, algunos están en cuevas, algunos están en minas abandonadas, o sea que tienen todo un cambio en el ambiente. Usen a conciencia la IA. Sí, así que bueno. Basta de frutinovela. Es apocalíptico todo lo que dijiste, ¿no? Sí. O sea, de que... que justamente pero no estemos para ver todo es que el otro eso. día estábamos hablando un poco de lo que generaban los calores estos servidores, y justo encontré el informe de la ONU y dije, esa va a ser la noticia. Bueno, Andy, te quedan unos 5 minutos para lo tuyo, que también era algo raro. Es raro, seguimos mal y vamos peor. No levanta. Pero bueno, otra noticia, otro tema que a mí me pareció muy llamativo, bueno, que se está estudiando bastante hace ya tiempo, ¿no? En los libros de ecología nuestros ya algunas cosas veíamos. Sí. Es que hay un campo de estudio que está muy bueno, que está bastante activo, y que preocupa, digamos, a lo que se llama toxicología ambiental moderna. Es la presencia de contaminantes
que se llaman contaminantes orgánicos emergentes, o más específicamente se los llama residuos farmacéuticos en el ambiente. No sé si ya me están entendiendo. Sí, yo ya agarraron la idea. Conversando sobre eso, por eso me parece como que está bueno. Bueno, a diferencia de los plásticos, que son una contaminación visible, la contaminación por medicamentos es una amenaza química invisible. Todo el mundo dice, bueno, pero ¿qué puede pasar, no? Como yo consumo una pastillita para el dolor de cabeza, pero bueno, la realidad es que nosotros consumimos muchísimas pastillas. Las más preocupantes serían los antibióticos, los analgésicos y las hormonas. Y lo que ocurre es que nuestro cuerpo no puede metabolizar el 100% de estos compuestos químicos. Entonces, entre un 30 y un 90% se cree que se excreta de forma activa a través de la orina y de las heces que nosotros producimos. ¿Y dónde terminan? En los cuerpos de agua, en los ríos, ¿no? En los mares y bueno, de ahí a los océanos. Lo más triste es que nosotros no tenemos todavía plantas de tratamiento de aguas que puedan filtrar todas estas sustancias. O sea que devuelve encima el agua que estamos tomando de la canilla. Exactamente. Y hay investigaciones, de todo tipo, ¿no? Hay, por ejemplo, se vio un colapso importante de peces en Canadá porque hicieron estudios sobre anticonceptivos. Entonces algunas especies de peces machos se empezaron a producir un evento así como de feminización, que es producir huevos y tejido ovárico. Estamos hablando de peces machos, que era lo que producía al fin y al cabo todo esto, que colapse la población y que también eso tenga un impacto sobre los depredadores, ¿no? Entre otros casos. Bueno, también tenemos otros casos que tienen que ver con el diclofenac, ¿no? No sé si hay alguien que no tomó diclofenac, que es lo más común para cuando te duelen los músculos, etcétera. Bueno, también se ha visto de que ha producido una casi extinción en aves en la India y en Pakistán, debido a que consumían vacas o carne de vacas que habían estado contaminadas con diclofenac de uso veterinario. Y después tengo casos de antibióticos, de ansiolíticos, que es lo que se utiliza ahora más que nunca. En Suecia hicieron un estudio, sobre todo con el oxazepam, que es de la familia del diazepam, del Valium, en los ríos europeos. Y mostraron que esos peces que estaban expuestos a estos químicos cambiaban totalmente su comportamiento. Es decir, que se volvían antisociales. Y eso producía que abandonen el cardumen, donde ellos, se mueven, los peces se mueven en cardumen, perdieron el miedo a los depredadores y alteraron las tasas de alimentación. Y bueno, eso produjo un desequilibrio en toda la cadena trófica, obviamente, ¿no? Porque los peces son después comidos por otros organismos. Bueno, realmente, es grave. Porque el otro día justo charlábamos de eso. En el comentario, ¿has visto que los remedios que uno tira o como después en una planta de purificación no hay manera de que eso por el momento se pueda eliminar, y entonces siempre tomamos agua que tiene algo? Sí, en Argentina también se está trabajando, ¿no? Muchos investigadores de varias universidades ya están observando cambios en un montón de organismos, sobre todo los acuáticos, que es donde más frecuentemente se producen estos problemas. Buenísimo. Florentina, tenemos justo un minuto para tu noticia. Dale. ¿Un minuto? Ay, no, qué presión. ¿Saben cómo convertirse en una reina? No. Estoy hablando, esa sí la leí. Estoy hablando de las abejas. Esa sí la leí. Y es que durante mucho tiempo se pensó que para que una abeja, ahí están los 3 tipos de abeja que conviven en una colmena. Está la reina, que es la más grande. Está el zángano, que es el macho, que su única función es fecundar otras reinas, y están las obreras, que son las que se encargan de absolutamente todo, tienen un montón de funciones. Durante muchos años se creyó que la reina surgía a partir solamente de una dieta. Y esta vez, este mes, para ser exactos, no sé muy bien qué día, se publicó en Nature una investigación que descubrió que no solo depende de la dieta, sino también de lo que serían los aposentos reales. Sí. Ajá. Y también descubrieron una nueva función de las obreras, que son las que se encargan
de hacer las celditas con una cera especial, con un grosor especial, y mantienen ellas también la temperatura y la humedad. Entonces así surge una reina, con alimentación y con un cuarto especial, que bueno, estos tipos hicieron experimentos en los que le ponían una celda de obrera a una futura reina, y salía como más chiquita, no se podía reproducir. Yo leí otra cosa, pero no, porque capaz que lo comento en el próximo programa, que tiene que ver en cuánto puede sobrevivir una reina a ciertas condiciones raras. Así que bueno, estamos ya terminando el programa, así que pueden visitar el Museo de Ciencias Naturales en Mendoza 2, Parque San Martín, de martes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 17 horas, a 19 horas, sábados y domingos de 15 a 19 horas, los días martes, gratis para el público en general y para los establecimientos educativos estatales. Y recordemos que bueno, en la facultad se va a hacer un evento lunes por el Día Mundial del Medio Ambiente. Turnos para solicitar visitas al museo, los establecimientos educativos, al WhatsApp de 387-467-002. Así que bueno, otro programa más de Museo 360 y nos estaremos viendo el viernes que viene. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chicos.